Líderes de partidos políticos amparados en la autonomía y la limitada fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral han derrochado millones del dinero público en gastos que no benefician directamente a sus organizaciones y sin rendir cuentas ni a sus militantes ni a las autoridades. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, su dirigente Alejandro Moreno Cárdenas se ha beneficiado con asesoría personalizada de consultores políticos, al igual que Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, mientras que en el Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano ha gozado del servicio de una agencia de viajes, y en el Partido del Trabajo de Alberto Anaya gastan miles en viáticos y renta de vehículos. En la misma ruta se encuentra el Partido Verde Ecologista de México, con gastos excesivos en cursos, talleres, publicidad, souvenirs y pagos a conferencistas críticos de la Cuarta Transformación. De acuerdo con una revisión realizada por la Unidad de Investigación de Sin embargo a la Plataforma Nacional de Transparencia, si bien la presidencia está en manos de Karen Castrejón Trujillo, quien aún ejerce el control en esta organización es Jorge Emilio González Martínez, conocido como el Niño Verde. De acuerdo con expertos en temas electorales, los líderes de partidos políticos en México aún conservan un poder casi absoluto que les permite usar el dinero público para asuntos personales y cabildear con las autoridades electorales en su beneficio. Hay un exceso, un abuso de los partidos en el uso de los recursos públicos, lo cual obviamente pues no debería ser, porque los recursos que reciben, que son cuantiosos, incluso debería revisarse su cuantía. Pero bueno, los recursos que no solamente son cuantiosos, sino que hay una buena parte de esos recursos que no sirven para los fines de los partidos, sino sirven para lujos de los dirigentes, para incluso dádivas ilegales a ciertos juzgadores electorales. Por supuesto, de esto no hay prueba, porque ¿cómo lo prueba? ¿No? Si le dan en efectivo la dádiva a este juzgador para que emita un proyecto en determinado sentido o vote en determinado sentido, pues ¿cómo le puede probar, no? De ahí que haya una regla muy importante en lo que tiene que ver con los gastos de los partidos, que es que todo debe estar bancarizado. Es decir, legalmente no debe haber ningún gasto de partido que no esté referido a una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, también paralelamente con este exceso en el financiamiento de los partidos políticos, tenemos en el lado contrario un déficit en la fiscalización que debe realizar el Instituto Nacional Electoral. No solamente hay deficiencias, insuficiencias, sino que también hay casos evidentes de complicidad de los funcionarios de la unidad de fiscalización con los partidos políticos. Estoy hablando de un pasado reciente. Estoy hablando de los tiempos en que un operador del PRI, Alfredo Cristalinas, al que se le decía Pristalinas, era un operador del PRI en la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Y esto dio lugar a aquella vergonzosa revisión de las cuentas de Enrique Peña Nieto, cuando el Consejo General del INE, incluido el voto de Lorenzo Córdoba, por cierto, que es algo que no olvido, pues sencillamente determinó que Enrique Peña Nieto, a pesar de su campaña ostentosa, pero muy ostentosa, dispendiosa, ahí se gastó 20 o más
veces el límite fijado para los topes de gastos de campaña. Bueno, pues resulta que a pesar de ese gasto evidentemente excesivo de Peña Nieto, dispendioso, resulta que cuando viene la revisión por la unidad de fiscalización y con la aprobación del Consejo General, resuelve que Enrique Peña Nieto no llegó ni siquiera al límite permitido. Y en cambio, en un hecho que parece burla, la campaña muy modesta de Andrés Manuel López Obrador, que contendió con Peña Nieto, pues resulta que López Obrador sí rebasó el tope de gastos de campaña. Y esto se debió a que hubo una labor de maquillaje ahí muy importante. Se decía que los operadores del PRI, los contadores del PRI, estaban en la unidad de fiscalización siendo asesorados por personal de fiscalización para que pudieran disimular ciertos gastos y llegar a esa barbaridad que significó el dictamen consolidado, quizá el más vergonzoso en la historia del Instituto Federal Electoral, antes y actualmente Instituto Nacional Electoral. Un caso del uso discrecional de recursos públicos por parte de los partidos políticos fue denunciado en abril pasado por la diputada federal del PRI, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, quien interpuso una denuncia ante el INE por violencia política de género, derivada de un presunto acto de corrupción y una por daño moral contra el líder nacional de su partido, Alejandro Moreno, y contra el secretario de Finanzas, Hugo Gutiérrez Arroyo. De acuerdo con la diputada, Alito, como se le conoce al líder del PRI, y Gutiérrez, la presionaron para aceptar un esquema en el cual pretendían quedarse con la mitad de un recurso de 32 millones de pesos que se destina a la capacitación de las mujeres del partido. La verdad es que yo creo que en el PRI hay gente muy valiosa todavía, pero estas personas o han sido silenciadas o han sido excluidas o han sido pues de alguna manera acorraladas o simplemente beneficiadas para que en algún momento no la hagan de tos al interior del partido. Yo creo que el partido en este momento está viviendo una situación muy difícil. A mí me duele mucho. Yo siempre he sido priista, yo he tenido ofertas de otros partidos, no ahorita, desde el 17, 18. Y la verdad es que yo pensaba que un día esto se iba a acabar. El presidente de la República construyó un proyecto político abanderando la anticorrupción y hablando de que la corrupción se iba a acabar. Cuando tú pierdes el gobierno de la República porque toda la gente piensa que eres un corrupto, no puedes seguir siendo corrupto. Ya vemos priistas que pensamos que eso debía de cambiar. Bueno, con Alito se maximizó, porque es la caja chica donde él puede pagar helicópteros para viajar al interior de la ciudad, que me consta, porque a mí también me trepó uno de esos, y puede darse gustos como los zapatitos que tiene, los cinturones que usa, porque el PRI es su caja chica, no lo quieren ver, nos duele. Cuando estamos ahí, estamos formados institucionalmente para defender al presidente del partido. Yo encabecé una rueda de prensa en aquel momento cuando el asunto de las compañeras diputadas que fueron, pues, de alguna manera comentadas con asuntos de fotografías y cuestiones por el estilo. Y yo se lo dije, Alejandro, la verdad es que yo defiendo como priista la institución, y lo dije en la rueda de prensa, al presidente del partido. Lo que hace cada uno en su vida personal, eso es independiente. Pero creo que nos ha tocado una racha con Alito de estar defendiendo lo indefendible. La reforma electoral del año 1994 estableció por primera vez reglas para el control de las finanzas de los partidos políticos en México, tanto en lo público como en lo privado. En el año 2007 se avanzó en los controles del dinero administrado por los partidos al crearse una unidad de fiscalización autónoma, y para el 2014 una reforma otorgó al INE la competencia exclusiva para fiscalizar todos los ingresos y gastos de estas organizaciones a nivel nacional, con posibilidad de delegar esta facultad al organismo público local electoral. Actualmente, la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del INE es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento. Justamente por falta de esta democracia interna, los líderes se
tienden a perpetuarse en las dirigencias de los partidos, en las presidencias o secretaría general de los partidos. Y estamos viendo particularmente en el PRI y el PAN. Son los segunda y tercera fuerza política, ahí peleada por Movimiento Ciudadano, y en el caso del PRI y del PAN, sobre todo, que se están queriendo perpetuar cuando hay una militancia que les dice, no, ya vete. Además, Lupita, antes era lo normal. Cuando un dirigente partidario tenía resultados tan escandalosamente bajos como el PAN y el PRI, el dirigente, por vergüenza, presentaba su renuncia. Y recuerdo el caso, por ejemplo, de Manlio Fabio Beltrones. Perdió una elección y se fue, pero además por voluntad propia. Y aquí lo que tenemos es que las fuerzas más sensatas, más comprometidas de los partidos, están presionando y luchando contra los dirigentes que pretenden perpetuarse.